Henry David Thoreau. Estaba dotado de un sentido riguroso de la probidad. Era muy exigente consigo mismo en lo tocante a su propia independencia de criterio, y consideraba que todos los demás seres humanos debían cumplir en igual medida con esa obligación. No tuvo una profesión fija, aunque practicó varias. Se rehusaba a renunciar a su gran ambición de conocimiento y de acción a cambio de un oficio estrecho o limitado. Su vocación era mucho más amplia. Pretendía ejercer el arte de saber vivir. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, escribe, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No se casó, vivió solo, nunca fue a la iglesia, no votó, se negó a pagarle al Estado un tributo que a su juicio era injusto, por más que le costara la cárcel. Aunque era un naturalista, jamás recurrió a las armas ni a las trampas del cazador. La buena ropa, los modales gentiles, la decoración de la casa, las charlas intelectuales y galantes de los salones no le incumbían. Creía que todas esas sofisticaciones eran obstáculos para una buena, humana conversación. Le gustaba hablar con los indios, que en materia de naturaleza eran los únicos que podían tratar con él de igual a igual. Tenía una aversión rayana con el desdén por los gustos, maneras y aficiones europeos, y en especial por los ingleses. Era auténticamente un habitante del Nuevo Mundo, al que creía superior. Por eso dijo Ralph Waldo Emerson: no existió ningún norteamericano más auténtico que Thoreau. Los hombres se imitaban unos a otros, estaban hechos sobre la base de un molde minúsculo. ¿Por qué no podía cada uno apartarse lo suficiente de la sociedad hasta ser un individuo realmente autónomo? Si un hombre no marcha a igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escucha un tambor diferente, que camina al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remota. Pero no trató de vivir fuera del mundo, sino de toda atadura inconveniente del mundo. Quizás haya sido ese hombre raro y envidiable que ha logrado ser completa y absolutamente él mismo. Prefería ser rico por frugalidad, por escasez de apetencias. La riqueza de un hombre se mide por la cantidad de cosas de las que puede privarse, y quiso abastecerse a sí mismo. En sus viajes solo iba por la carretera principal para sortear un territorio que no le interesaba recorrer en esos momentos. Evitaba escrupulosamente las tabernas y prefería caminar decenas de kilómetros a subirse a algún carruaje. Le gustaba alojarse en las casas de los granjeros y los pescadores, que eran más baratas y rústicas, pero también más afines a él, pues allí encontraba a los hombres con quienes simpatizaba y los datos que él buscaba sobre el entorno natural. Quería ahorrar tiempo, tiempo para leer, tiempo para los lenguajes no escritos, los ruidos del campo y del bosque, tiempo para caminar solo, tiempo para la amistosa conversación, tiempo para conocer el cosmos. Jamás ningún hombre ha valorado tanto el ocio como Thoreau, afirma el crítico Oscar Cargill. Lo impacientaban las limitaciones de nuestro trillado pensamiento consuetudinario y tenía un instinto polémico y beligerante. De un vistazo comprendía la esencia de cualquier asunto que se tratase y veía las deficiencias e indigencias intelectuales de sus interlocutores. Nada parecía ocultarse a su mirada penetrante. Esta condición de su carácter lo volvía poco sociable y lo privó de tener muchos amigos, pero quienes aceptaban sus intransigentes desplantes tenían en él al compañero más puro, el amigo más honesto, ajeno a toda hipocresía. Era la sinceridad misma, la convicción con que los profetas defendían las normas éticas se habría robustecido al ver a un ejemplar humano de vida tan santa. Ermitaño y estoico, estaba empero hambriento de cordialidad humana y se entregaba apasionado a entretener a los jóvenes con interminables anécdotas sobre sus viajes por tierras y ríos pocos explorados. Fue, en forma innata, el vocero y el actor de la verdad en todos los terrenos, sin que le importara
cuando correspondía declararla, la oposición de los demás. Tampoco le importaba hacer el ridículo, como de hecho ocurría con los que lo enfrentaban en cuestiones en las que él tenía un parecer discrepante, que a la larga demostraba ser el correcto. En cada página de Walden, dice su biógrafo Henry Seidel Canby, se percibe la presencia inconfundible de una personalidad, de un hombre semejante a una roca por la solidez granítica de sus principios, a un roble por su resiedumbre inconmovible, a una flor silvestre por su sensibilidad y a un halcón por los vuelos de su imaginación. Quienes lo conocieron admiraron la maravillosa armonía existente entre su mente y su cuerpo. Sabía encontrar su camino en la oscuridad nocturna del bosque, guiándose más por los pies que por los ojos. Sabía calcular con precisión de comerciante, con solo verlo, el tamaño de un árbol, el peso de un ternero o el de un cerdo. De una caja en la que había decenas de lápices, podía tomar sin mirar y sin equivocarse rápidamente una docena por vez. Era buen corredor, nadador, patinador, botero y probablemente muy pocos de sus conciudadanos podían caminar más que él y con más provecho durante una jornada a campo traviesa. Caminar con él era un placer y un privilegio, dijo Emerson. Su poder de observación era tal que parecía insinuar la existencia de sentidos parapsíquicos. Veía como si a través de un microscopio, oía como si a través de altoparlantes, y su memoria era el registro fotográfico de todo lo que había visto y oído. Pero a la vez sabía mejor que nadie que no es el hecho lo que importa, el dato empírico, sino la impresión o el efecto que ejerce ese hecho en la mente, y todos los hechos naturales le interesaban por igual. Su profunda percepción intuía las semejanzas existentes en la naturaleza, que vistas por el científico dan origen a sus leyes. No conozco otro genio que tan rápidamente sepa inferir una ley universal de un hecho único, agregó Emerson. En nada se parecía a algunos pedantes eruditos de los departamentos académicos. Su ojo estaba abierto a la belleza, su oído a la música, y su mente acogía todos los hechos como acontecimientos gloriosos que mostraban el orden musical y la plástica belleza de la totalidad. Su espíritu, agudamente sensible, se había rendido a la naturaleza de dos maneras: a las múltiples impresiones que su belleza causa en los sentidos y a las conjeturas trascendentes que la comunión con ella sugiere. Esta convivencia religiosa con el mundo natural fue lo que más lo aproximó a Emerson y lo que lo convierte en un antecesor y un par de Whitman. La otra herramienta con la que conquistaba los obstáculos del mundo natural era la paciencia. Sabía sentarse inmóvil por horas, como parte de la roca a la que estaba subido, para esperar el regreso del ave, el reptil, el pez al que su presencia había espantado temporariamente, y cuando ellos volvían, no solo reanudaban sin suspicacias sus hábitos corrientes, sino que, movidos por la curiosidad, se acercaban a observarlo a él, fijo en su contemplación extática. Las víboras se le enroscaban en la pierna, los peces saltaban a sus manos para que lo sacara del agua, tiraba de la cola de la marmota escondida en su cueva y protegía a los zorros de los cazadores. Emerson lo llamaba el dios Pan. En él se aunaban la valoración de lo espiritual con un concepto de la animalidad que la moderna civilización degradó luego. Encontré entonces en mí, y aún ahora lo hallo, un instinto que me llevaba hacia una vida más alta o espiritual, según suele decirse, como lo tiene la mayoría de los hombres, y otro instinto que me llevaba hacia un nivel primitivo y salvaje, y guardo respeto por ambos. Amó tanto a la naturaleza, se sentía tan feliz en su solitaria comunión con ella, que recelaba de las ciudades y de la triste e implacable destrucción que sus refinamientos y artificiosidades operaban con la morada del hombre. Sospechaba, ya a mediados del siglo pasado, que el hacha y la dinamita terminarían con los bosques. Concord era apenas una aldea de menos de 5.000 habitantes, en Massachusetts, Nueva Inglaterra, cuando Henry David Thoreau, 1817-1862, decidió establecerse en el bosque, junto a la laguna llamada Walden.
construir su pequeña cabaña y vivir apartado del trato social durante un tiempo. La experiencia le llevó algo más de 2 años, entre 1845 y 1847. De sus apuntes surgió esta obra, que es mezcla de diario íntimo de aventurero, apunte de naturalista y borrador de filósofo, rústica, rugosa y heterogénea como los troncos que usó para su vivienda. Walden, o La vida en los bosques, publicada en 1854, fue una de las 2 grandes obras de Thoreau. La otra fue Desobediencia civil, y bastó para cimentarle un lugar fundador en la literatura norteamericana del siglo XIX. El bosque en el que se instaló, junto a la laguna, no distaba más de un par de kilómetros de la aldea, y aunque no todos podríamos vivir solos y hacer nuestra cabaña en un lugar así, lo cierto es que el gesto de Thoreau no puede considerarse épico ni heroico. Sin embargo, su breve apartamiento de la sociedad normal lo sobrevivió, y hoy sigue comentándose, traduciéndose e influyendo en hombres de talla más heroica, como sucedió en su momento con Gandhi y con Luther King. Haciendo honor al hombre del único grupo de intelectuales con el que Thoreau mantuvo contacto prolongado, el del trascendentalismo norteamericano de la primera mitad del siglo XIX, el acto que llevó a cabo fue, por su perduración y sus repercusiones, el más trascendental de esa escuela. ¿Cómo se explica esta eficacia de un individuo aislado y de su decisión, en apariencia trivial, de vivir un tiempo separado de los demás? Thoreau tuvo a su lado un genio que lo comprendió, estimuló y patrocinó: Emerson, el grupo de sus amigos trascendentalistas, que eran sus interlocutores válidos y los receptores directos de su mensaje, y una nación en sazón para escucharlo, reproducirlo y potenciarlo. Los pujantes Estados Unidos de entonces, no imperialistas todavía, símbolo de la independencia y la creatividad del nuevo mundo y de un nuevo experimento social auspicioso para la humanidad. Un lenguaje íntimo, el del corazón del solitario, un lenguaje privado, el del grupo que lo rodea y lo apoya, y un lenguaje público, el de una sociedad atenta al cambio, esperándolo, confluyen para hacer de Walden o La vida en los bosques mucho más que la crónica minuciosa de un naturalista sobre su entorno vegetal y animal, o el registro por momento fastidioso del acontecer cotidiano, gastos, actividades, vecinos, propio de un libro de memorias. Thoreau sabía que él era un ser único y que contar su vida diaria no era un menester doméstico. Sabía también que los demás hombres y mujeres no eran menos únicos, y su obra es un manifiesto entusiasta para instarlos a que se dieran cuenta de ello. Mírame, parece decirnos. Esto que yo hice no lo hice por ser Henry David Thoreau, sino por ser un miembro de la especie humana. Tú puedes. Este es el cuaderno de bitácora de mi experimento. Tómalo como una guía útil. Lo definitivo, lo inigualable de Thoreau, es que con él nace en el mundo un nuevo tipo de hombre culto, a punto tal que la propia palabra cultura cambia con él de sentido. Fuera las hipocresías y mojigaterías de la vida, fuera las frases de moda, la etiqueta, la elegancia, la falsa cortesía, fuera todo aquello que en nombre del que dirán nos tergiversa y distorsiona. Visto desde la cumbre de nuestra decadencia, dijo de él Henry Miller, casi nos parece un antiguo romano. La palabra virtud recobra su significado cuando se la asocia a su nombre. Abriendo los ojos, descubrió que la vida proporciona todo lo necesario para la paz y la felicidad del hombre. Solamente hace falta usar lo que tenemos al alcance de la mano. El poema de la creación es perenne, había dicho Thoreau, pero pocos son los oídos que lo escuchan.